Saludos cordiales queridos estudiantes, en este pequeño video vamos a abordar la fuerza ejercida por un fluido como una aplicación del cálculo integral. En específico vamos a estar utilizando la integral definida para resolver estas cuestiones de física. Entonces, damos inicio. Los nadadores o buzos, podemos decir, saben que cuanto más profundo se sumerge un objeto en un fluido puede ser un gas, puede ser un líquido. En este caso supongamos que es el agua, entonces mayor es la presión sobre el objeto. De hecho, cuando nosotros intentamos en una piscina o en el mar nadar bajo de agua, sentimos una mayor presión, una mayor dificultad. Pero, ¿qué es la presión? La presión es la fuerza que actúa por unidad de área sobre la superficie de un cuerpo. Y aquí tenemos nosotros dicha definición. La definición de presión en un objeto a la profundidad h o altura podríamos decir, pero lo tomamos como profundidad dado que está bajo el nivel del agua en un líquido, viene definido por la fórmula. Presión, que se representa con la letra P mayúscula, es igual a W por H, donde W es la densidad de peso del líquido por unidad de volumen. Entonces W representa la densidad. Como vamos a estar trabajando con densidad, entonces tenemos por acá nosotros unas densidades de algunos fluidos, como el caso del alcohol etílico, que tiene una densidad de 49.4 libras por pie cúbico. Tenemos la del agua del mar, 64.0, y la del agua dulce, agua de los ríos, por ejemplo, 62.4. Entonces ahí tenemos esos datos que nos van a ser de mucha utilidad. Si algún problema no nos especifica, pues vamos a asumir que es agua ese fluido. Para calcular la presión de un fluido se emplea el principio de Pascal, que establece que la presión ejercida por un fluido a una profundidad h es la misma en todas las direcciones. Es decir, Blaise Pascal, este matemático, estableció este principio en el cual no importa pues el fluido, simplemente considerar la profundidad h, entonces la presión que le va a hacer este fluido va a ser la misma en todas las direcciones, en toda la región de este cuerpo que esté sumergido. Entonces la presión de un fluido aparece en términos de fuerza por unidad de área. Entonces aquí tenemos la fórmula nosotros, que P, presión, es igual a fuerza entre el área. Entonces la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie horizontal sumergida en área sería la siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es despejar la fuerza, en este caso, de esta fórmula que tenemos acá. Entonces nos quedaría que fuerza es igual a presión por área, a presión por área. Entonces recordemos, F significa fuerza del fluido que aplica sobre este cuerpo, sobre este plano, podemos decir, o lámina. P significa la presión y A significa área. Ahora, por la fórmula anterior, nosotros podemos establecer que la fuerza, la presión, es igual a W, a la densidad por la altura. Entonces también lo podemos conocer como densidad por altura por área. Cualquiera de estas formas es válida para calcular la fuerza. Tenemos acá un ejemplo número 1. Nos pide que calculemos la fuerza que ejerce un fluido sobre una hoja de metal rectangular de 3 por 4 pies sumergida bajo 6 pies de agua. Entonces, recordemos que lo que queremos encontrar es la fuerza, y la fuerza está definida como la presión por el área. Entonces nosotros debemos de calcular previamente la presión y también el área también. Entonces la presión, recordemos que es igual a la densidad, que se representa con W, por la profundidad H. Entonces en este caso la presión va a ser igual a la densidad del agua, porque aquí nos dice que es agua normal, no nos dice que es agua de mar. Entonces nosotros vamos a tomar esta densidad como 62.4 según lo que habíamos visto en la lámina anterior, por la profundidad, que en este caso la profundidad es de 6 pies bajo el nivel del agua. Entonces P va a ser igual
a la multiplicación de 62.4 por 6, que eso me da un resultado de 374.4 libras por pies cuadrados. Entonces esa es la presión que va a ejercer el agua sobre este hoja de metal. Ahora debemos de calcular también el área. Entonces, como esta lámina o hoja de metal es un rectángulo, entonces el área sería base por altura o ancho por largo. Entonces vamos a decir que la base es de 4 pies y la altura sería pues de 3 pies o el largo. Entonces al multiplicar nosotros vamos a tener que área es igual a 12, y como estábamos trabajando con pies, entonces vamos a tener 12 pies cuadrados. Y ahora podemos sustituir en la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la presión, que en este caso la presión nos dio un valor de 374.4 libras sobre pies cuadrados, por el área, que nos da 12 pies cuadrados. Al multiplicar estos datos que tenemos, 374.4 por 12 pies, obtenemos un resultado de 4.492.8 libras. Los pies cuadrados de la presión que están dividiendo con los pies del área se simplifican, entonces simplemente nos queda libras. Entonces aquí tenemos un ejemplo de física sin aplicar el cálculo, Ahora, la intención de este vídeo y del estudio de esta aplicación es aplicar como tal las integrales definidas. Entonces para ello vamos a revisar la definición de la fuerza ejercida por un fluido a través del cálculo. Entonces la fuerza, que se denota por letra F mayúscula, ejercida por un fluido, que ya hemos hablado que un fluido puede ser un líquido o un gas, de peso o de densidad constante, W por unidad de volumen, sobre una región plana vertical sumergida desde los límites de y igual a c, y igual a d, es igual a la integral que tenemos acá multiplicada por la constante W. Por eso aparece fuera de la integral, definida desde c hasta d. Hay que aclarar que estos límites c y d son límites en el eje y, y por multiplicado por h de y por L de Y del diferencial de Y, donde H de Y es la profundidad del fluido en Y y L de Y es la longitud horizontal de la región en Y. Si nosotros revisábamos la fórmula anterior, nosotros teníamos que la fuerza era igual a la constante W, que es un numerito, por la altura, por el área. Entonces, en este caso, siempre tenemos los mismos elementos, pero transformados en el plano cartesiano. W la constante, en lugar de tener una profundidad constante, ahora tenemos una profundidad en términos de Y, una función en términos de Y, y de igual forma, en lugar del área, ahora tenemos la longitud de un rectángulo principal. Este rectángulo principal es el que está denotado acá con color rosado en el esquema, y este siempre va a ser paralelo al eje X o al nivel del agua, al nivel del mar. Entonces vemos evidentemente que los intervalos C y D están en Y. H de Y sería la longitud que comprende según nuestro marco de referencia en forma vertical, y L de Y, pues en otras palabras está hablando del ancho de esta placa, si le llamamos de metal, o de este cuerpo o de este plano. Entonces, para que entendamos un poco más y apliquemos dicha definición, vamos a resolver unos ejemplos, y tenemos en este caso el ejemplo número 2, que dice que una compuerta vertical de una presa tiene forma de trapecio isósceles, tal cual como vemos en la figura, de 8 pies de base superior y 6 pies en la base superior, con una altura de esta compuerta de 5 pies. Entonces, ¿cuál es la fuerza ejercida por el fluido sobre la compuerta si el borde superior de la compuerta está a 4 pies por debajo de la superficie del agua? Entonces, tenemos acá una imagen de referencia, pero lo que nosotros debemos de hacer es crear este trapecio
esta compuerta, dibujarla en un marco de referencia que por supuesto va a ser el plano cartesiano. El marco de referencia puede estar justamente ubicado en el origen o no. Entonces, para este caso se ha generado el marco de referencia que vemos a continuación, en la cual el eje X está alineado con el borde superior de la compuerta, y pues la compuerta como tal está sumergida, está por debajo del eje X. Entonces de aquí podemos sacar datos, como hay una distancia de 4 unidades, una profundidad, entonces por eso aquí tenemos menos 4 en el valor de Y. Ahora, como este es un trapecio isósceles, aprovechamos la simetría y colocamos justamente que quede de manera simétrica con el eje Y. Entonces, si el marco superior del trapecio era de 8 unidades, entonces significa que vamos a tener 4 unidades hacia la derecha y 4 hacia la izquierda. Es por tal razón que este punto es 4, menos 4, y de forma similar nosotros podemos determinar que el otro punto es el 3, menos 9. Ahora, hay que recordar que h de y pues es la longitud que tenemos en este caso hacia el rectángulo principal, que en este caso es representado por delta x. Entonces acá tenemos que sacar los datos. Estamos hablando de agua, entonces vamos a ir sacando los datos. Recordemos, la fórmula dice que la fuerza es igual a W, a la constante de densidad, desde C hasta D, la integral definida de h de y, es decir, la función de la profundidad, por L de y, que sería la función del ancho de esta compuerta diferencial de y. Entonces necesitamos obtener esos datos: cuánto vale la constante, cuánto vale CD, cuánto h de y L de y. Entonces, como estamos hablando de agua y no nos especifica si es agua de mar o si es agua dulce, entonces vamos a tomar el valor más típico, que sería el de agua dulce, de 62.4. Ahora, el valor de C sería el límite, en este caso inferior, que vemos que en el eje Y corresponde a menos 9, y en este caso D, límite superior, que corresponde a menos 4. Ahora necesitamos encontrar nuestra función de profundidad. Entonces la profundidad en este caso va a estar determinada por el valor del eje Y, pero como es la parte negativa del eje Y, entonces h de y va a ser igual a menos y, ¿verdad? Entonces, si la profundidad pues es de 8 pies, por ejemplo, entonces la profundidad específica sería menos 8. Entonces, por eso es que tenemos menos y. Ahora, para calcular la longitud, es decir, en otras palabras, L de Y, para encontrar L de Y de la región en Y, entonces hallamos la ecuación de la recta que se forma en el lado derecho de la compuerta, que en este caso pasa por los puntos 3, menos 9 y 4, menos 4. Entonces, para encontrar L de Y tenemos que encontrar una recta que tenemos ahí. Entonces tenemos los pares ordenados por los cuales va a pasar 3, menos 9, y tenemos 4, menos 4. Entonces debemos de encontrar por medio de la ecuación punto pendiente esa recta que pasa por ahí. Entonces nosotros recordamos la ecuación de la punto pendiente es y menos y sub 1 igual a la pendiente factor de x menos x sub 1. Entonces vamos a calcular la pendiente por acá. La pendiente sabemos que es el diferencial de los valores y, es decir, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces la pendiente sería, vamos a decir que este sería el par ordenado número 2 y este sería el par ordenado número 1. Y tenemos entonces que sería menos 4
menos de fórmula, menos 9. Todo ello sobre el diferencial de los valores de x, que serían 4 menos 3. 4 menos 3. Entonces, vamos a hacer estos cálculos de manera rápida con ayuda de la calculadora. Y vamos a ver el resultado final. Entonces tenemos menos 4. Menos por menos es más 9. Y todo ello sobre 4 menos 3. Entonces eso nos da un resultado de 5. Es decir, que la pendiente es igual a 5. Ahora podemos sustituir. Vamos a utilizar como punto y1 a 3, menos 9. Entonces aquí sería menos 9 igual a 5. Factor de x menos x sub 1, que sería 3. Y al resolver esta ecuación, nosotros vamos a obtener que y es igual a 5x menos 24. Entonces, esta ecuación que tenemos, y igual a 5x menos 24, nos está dando nada más el rectángulo, esta región, nada más, esta parte. Entonces nosotros necesitamos conocer ese valor de x. Por ello, vamos a despejar x en esta ecuación. Y al despejar x, nos quedaría que x es igual a y menos 24, todo ello sobre 5. Entonces, pero como hemos visto, esta compuerta es un trapecio, y si solamente consideramos y, estamos considerando una parte, y nosotros necesitamos considerar todo este rectángulo desde un extremo hasta el otro. Entonces, por eso necesitamos tener 2x. Entonces 2x sería igual a 2 quintos. Vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación, 2 quintos, factor de y menos 24. Y esto que tenemos a lo que es igual a 2x, entonces sería nuestra L de y. Recordemos que nuestra integral debe estar en términos de y, entonces por eso es que despejamos x, pero viendo el dibujo vemos que necesitamos la longitud de 2x. Entonces L de y va a ser 2 quintos, factor de y menos 24. Y ahora tenemos los datos importantes que vamos a resaltar. Tenemos L de y por acá. Más arriba habíamos establecido el valor de W, el valor de los límites y el valor de la función profundidad. Ahora que tenemos todos los datos, entonces lo que nos hace falta es integrar. Y tenemos que la fuerza es igual al integral. Si seguimos esta fórmula, entonces tenemos al integral de la densidad del agua, que sería de 62.4, por la integral definida desde C a D. El valor de C es menos 9 y el valor de D es menos 4, por la función h de y, que en este caso hemos dicho que h de y es menos y, y hemos encontrado que L de y es igual a 2 quintos, factor de y más 24, y no nos olvidemos del diferencial de y. Ahora nuestro trabajo sería resolver esta integral. Para resolver esta integral, nosotros podemos sacar 2 quintos, la constante 2 quintos, afuera. Entonces vamos a tener 62.4, factor de 2 quintos, y nos quedamos nada más con la parte variable. Tenemos integral desde menos 9 hasta menos 4. Y ahora aquí lo que podemos hacer es multiplicar para que nos quede un polinomio. Entonces menos y por y sería menos y al cuadrado. Menos y al cuadrado. Y menos y por 24. Entonces sería menos 24y. Menos 24y de y. Ahora, por acá podemos sacar un factor común menos. Claro, sacamos el factor común menos y nos quedaría menos 62.4, factor de 2 quintos, integral definida desde menos 9 hasta 4, de y al cuadrado más 24y. Ahí ya hemos sacado el factor común menos. Y ahora pues vamos a integrar. Esta integral es inmediata, tenemos que aplicar la regla general de las potencias de las integrales. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual a menos 62.4, factor de 2 quintos. Y ahora vamos a ir a integrar. Y aquí vamos a tener el resultado.
el resultado de integrar y al cuadrado sería y al cubo entre 3 más, y el resultado de integrar 24y al cuadrado sería 24, nos daría 24y cuadrado entre 2, y todo esto nosotros lo debemos evaluar desde menos 9 a menos 4. Entonces, como ya tenemos conocimientos previos sobre la integral definida y el teorema fundamental del cálculo, vamos a establecer la respuesta, y la respuesta sería de 13.936 libras. Al hacer la evaluación según el teorema fundamental del cálculo, obtendríamos menos 1675 entre 3, que multiplicado por 62, por menos 62.4 por 2 quintos, nos da este resultado. Entonces, la fuerza que estaba ejerciendo el agua sobre esta compuerta en forma de trapecio isósceles era de 13.936 libras. Tenemos un último ejemplo. Este ejemplo dice que una ventana circular de observación en un barco científico tiene un radio de 1 pie y el centro de la ventana está 8 pies por debajo del nivel del agua. Entonces, ¿cuál es la fuerza ejercida por el fluido en la ventana? De igual manera, recordemos que la fórmula de la fuerza es igual a W por la integral desde C a D de la función h de y multiplicada por la función L de y, diferencial de y. Entonces necesitamos encontrar los datos antes de que iniciemos a integrar. Entonces, como en este caso nos dice que es un barco científico, entonces vamos a tomar el agua, en esta ocasión como agua del mar. Entonces W para en este caso la densidad del agua del mar es de 64. Ahora necesitamos encontrar nuestra h de y, es decir, nuestra función de profundidad. Y en este caso, si ustedes observan, hemos situado la ventana de observación justo en el origen, en el 0,0. Entonces el agua está a 8 unidades arriba de ella, y esas 8 unidades hay que quitarle la distancia de y. Entonces nosotros vamos a tener como h de y, o la función de profundidad, a 8 menos el valor de y que tome el círculo cuando estemos observando cada uno de estos rectángulos principales que vienen denotados por el diferencial de y. Ahora, en el caso de la función de L de y, es decir, la longitud del rectángulo principal, lo que vamos a necesitar en este caso es la ecuación de una circunferencia. Como nos dice que el radio de la circunferencia es 1 y vemos que el centro del radio está situado en el origen, entonces la ecuación de esa circunferencia sería, o de esa ventana que tiene forma de circunferencia, sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. De acá nosotros despejamos x y tendríamos que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, de 1 menos y al cuadrado. Pero nuevamente el valor de x solamente me da una parte de la simetría del círculo, entonces yo necesito las dos partes, entonces vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación. Tenemos que 2x es igual a 2 raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Y es esto, 2 por raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, lo que vamos a definir como el ancho de los rectángulos que se van formando en ese círculo, en esa ventana. Entonces ahora ya tenemos toda la información y podemos pasar a integrar. Entonces tenemos que f es igual a w, que vale 64. Ahora, los límites de integración, recordemos, C es el límite inferior. Si tiene radio 1 centímetro, significa que aquí hay 1 centímetro, entonces aquí tendríamos menos 1. Y radio 1 centímetro, entonces significa que aquí estaríamos en 1. Recordemos que los límites C y D están en términos de y. Entonces esta integral va desde menos 1 a 1. H de y sabemos que es 8 menos y L de y sabemos nosotros que es 2 factor de 1 menos y al cuadrado.
todo ello por el diferencial de y. Podemos sacar este factor 2, entonces me quedaría que la fuerza es igual a 64 por 2, y ahora vamos a integrar lo que nos queda. Tenemos por acá 8 menos y, factor de la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado de y. ¿Y qué vamos a hacer para resolver esa integral? Pues lo que tenemos que hacer es distribuir el integrando. Vamos a multiplicando y nos quedaría que la fuerza es igual 64 por 2. Eso nos daría 128. Entonces vamos a tener 128 factor de menos 1, la integral desde menos 1 a 1, y multiplicamos 8 por la raíz, entonces tendríamos 8 raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, y menos y por la raíz, entonces nos quedaría menos y raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado de y. Entonces aquí podemos repartir las integrales para 128, entonces me quedaría 128 por 8, factor de menos 1 a 1 de la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, menos, en este caso solamente 128, de la integral de y por 1 menos y al cuadrado de y. Para la primera integral que nosotros tenemos ahí, vamos a aplicar una fórmula que nos dice que cuando tenemos la integral, vamos a mover un poco esto para que tengamos espacio, cuando tenemos la integral de la raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado de u, eso es igual a un medio factor de u por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado más a al cuadrado por el arco seno del ángulo u entre a más la constante de integración c. Entonces esa es la fórmula que vamos a aplicar. Para este caso que nosotros tenemos, a al cuadrado sería 1 y u al cuadrado sería y al cuadrado. De aquí podemos determinar que a es igual a 1 y que u es igual a y. Y con estos datos podemos resolver esa integral. Entonces vamos a proceder a resolverla. Y tenemos que la fuerza es igual a 128 por 8 de la integral que vamos a aplicar en este momento su solución, que sería un medio factor de u, que u en este caso es y, por la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 1, menos y al cuadrado, más a al cuadrado, que es 1, arco seno del ángulo u, que sería y, entre 1, y al final eso solamente me da y. Y todo esto evaluado desde menos 1 a 1. Ahora, recordemos que la otra integral también era definida desde menos 1 a 1. Entonces, vamos a proceder a resolverla. En este caso podemos intentar una sustitución. Podemos decir que w es igual al argumento de la raíz, es decir, 1 menos y al cuadrado. Entonces dw va a ser igual a menos 2y de y. Y si de aquí despejamos de y, entonces nosotros obtenemos dw sobre menos 2y. Y eso es lo que vamos a utilizar para hacer la sustitución por u. Y tenemos menos 128, integral definida de menos 1 a 1,
Escribimos y tal cual. Luego tenemos la raíz cuadrada de w, que nosotros sabemos que eso lo podemos escribir como w a la 1 medio. Y en lugar de dy vamos a tener dw sobre menos 2y. Estas y se simplifican y pues me queda una expresión más fácil de trabajar. Entonces vamos a tener aquí f es igual 128 por 8 factor d, y vamos a evaluar en los límites. En este sí lo vamos a hacer la evaluación. Tenemos un medio factor de y, que en este caso tomaría el valor del primer límite, que sería 1. Entonces tendríamos y por la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado, que en este caso sería 1 al cuadrado, más 1 por la arco tangente, que en otras palabras es arco seno, que en otras palabras es el seno inverso del ángulo y, que en este caso sería 1, y cerramos los paréntesis. Y nos da 45. Pero esto está en grados, entonces lo vamos a pasar a radianes. Estamos trabajando en radianes. Y eso me da 1/4 de pi. Sabemos que luego se resta el valor que obtengamos al evaluar el límite inferior, que en este caso el límite inferior es menos 1. Entonces vamos a ir añadiendo ese menos 1. Menos 1 por acá. Y también por acá, en el lugar de y. Y en este caso me da menos 1 pi cuarto, que con este sería más 1 pi cuarto. Menos por menos es más. Y luego por aquí tenemos menos 128. Y la integral de w a la 1 medio sería w 1 medio más 1 sería 3 medios. Entonces en otras palabras sería 2 tercios. Aquí tenemos menos 2. Y por acá 2 tercios. Y esto evaluado desde menos 1 a 1. Vamos a resolver la primera multiplicación que tenemos. Y tenemos que fuerza va a ser igual a 128 por 8 por 1 pi cuarto más 1 pi cuarto. Entonces tenemos aquí 1 pi cuarto, lo vamos a multiplicar por 2, porque 1 pi cuarto más 1 pi cuarto sería 1 medio. Y este 1 medio lo multiplicamos por 128 por 8. Y nos da como resultado 512 pi. Y aquí menos entre menos nos va a dar más. Entonces al final nosotros vamos a tener 128 entre 2. Sería 64. Entonces vamos a tener 64 factor de la evaluación que encontremos. Entonces recordemos que w es, en otras palabras, 1 menos y al cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer la corrección para ahorrarnos espacio. 1 menos y al cuadrado. Y todo esto elevado a la 3 medios. No modificamos los límites porque al final pues regresamos a la variable original. Entonces ahora sí vamos a calcular eso que tenemos ahí. Y sería 2 tercios factor de 1 menos y al cuadrado. Entonces en este caso sería el límite superior, que es 1 al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios. Vamos a cerrar el paréntesis acá y aquí sí, elevado a la 3 medios. Eso nos da 0. Entonces vamos a tener 0 menos, y veamos cuánto nos da el evaluar el límite inferior, que es menos 1. Y nos da 0 también. Entonces al final 0 menos 0 es 0 por ese 64.
pues se convierte en 0 y aquí solamente teníamos 512 pi, que si convertimos 512 pi a número entero, a número real, nos da como resultado 1608.49 libras. Entonces, la fuerza que aplica el agua de mar a esa ventana del barco científico, entonces es de 1608.49 libras. Entonces, aquí tenemos el segundo ejemplo. Y ahora, pues como tarea, como práctica, quedaría el ejercicio que tenemos aquí. Una portilla en un lado vertical de un submarino. El submarino está sumergido en agua de mar. Para que consideren la densidad correcta del agua. Es un cuadrado. Ojo que aquí tenemos un ejemplo de una imagen de referencia. Pero esta es una portilla circular. Entonces nosotros imaginemos que es una portilla cuadrada. Y en los lados del cuadrado son 2 pies. Entonces nos pide que encontremos la fuerza ejercida por el fluido sobre la portilla, asumiendo que el centro del cuadrado está 15 pies por debajo del nivel del agua. Entonces este ejercicio es muy similar al anterior, el ejemplo número 3 que realizamos. La diferencia es que ahora es una portilla cuadrada y que la distancia ahora ya no es de 8 pies sino que es de 15. Cambia obviamente las medidas porque ya no es un círculo y la densidad del agua del mar sigue siendo la misma. Para este video se ha consultado la bibliografía del libro de cálculo 1 de una variable, novena edición de Larson. Nos vemos en una próxima ocasión.